Lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, escribió lo siguiente: hay dos errores iguales y opuestos en los que la raza humana puede caer en relación con los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Hay gente que se pregunta si la posesión demoníaca es real. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy nos demuestra que sí. Otros se preguntan por qué en algunos círculos se ve una mayor manifestación de demonios que en otros lugares. Y la respuesta para ello es que Satanás es un estratega. Es decir, en esas culturas donde la gente es muy pronta para creer que hay espíritus que controlan el comportamiento humano y que alteran la vida, pues ¿qué hace Satanás y sus demonios? Utilizan eso mismo para meter a estas personas en temor, cautivarlas en el miedo. Así estas personas creen que necesitan de unos espíritus protectores para que los libren de otros espíritus. Y ciertamente, hermano, uno sabe que aquí en el país hay ciertas regiones, ¿verdad que sí?, donde son más propensas a eso, la gente que hace trabajo, que va donde los brujos y que tiene su token o que tiene, usted sabe, su metresa, dicen ellos, que son espíritus que los cuidan de los otros espíritus. Pero en las culturas más racionalistas y más materialistas, en la que el mundo material es lo importante y el mundo espiritual no es tan importante, pues el diablo y sus demonios utilizan otra estrategia. La estrategia de escabullirse y de esconderse para que nadie sepa que están ahí, pero ellos están manteniendo a la gente sumida en el pecado, en el materialismo, en la búsqueda de placeres, en los vicios, en la inmoralidad y la ignorancia de Dios. Ahora, sin embargo, aunque el texto que vamos a estudiar hoy nos habla de Jesús sanando a un muchacho endemoniado, la lección principal del pasaje no tiene que ver con cómo exorcizar un demonio. Esa no es la lección central del pasaje. Tiene que ver con un problema más profundo y se llama incredulidad. Tiene que ver con la incredulidad. A partir de que Pedro confesó Jesús era el Cristo, ¿ustedes se acuerdan? Allá en el capítulo 8, versículo 27, Jesús comenzó a revelarle a sus discípulos más claramente que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Él comenzó a entrenarlos, Él comenzó a limitar su ministerio público de las multitudes y a concentrarse en entrenar a sus discípulos. Él tenía que darle una serie de lecciones muy importantes porque Él los estaba preparando para lo que venía. ¿Qué era lo que venía en unos cuantos meses? Iba a Jerusalén, iba a ser entregado, iba a ser crucificado y luego iba a resucitar e iba a ascender al cielo. Así que Jesús estaba preparándolos para su partida. Y en este pasaje, la lección que Dios nos quiere enseñar a nosotros y que fue la que le enseñó a ellos también, esta es la lección para nosotros hoy. Para el que cree, todo es posible. Por tanto, arrepiéntete de tu incredulidad y pon tu fe en Cristo, dependiendo de Él en la oración. Voy a repetirlo. Para el que cree, todo es posible. Por tanto, arrepiéntete de tu incredulidad y pon tu fe en Cristo, dependiendo de Él en oración continua. Y yo quiero dividir este pasaje en 3 escenas, o en 3 actos, si quieres llamarle así. Y la primera escena la he titulado Una generación incrédula, a partir del versículo 14.
¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús y sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿dónde estaban hace un poquito de tiempo? Estaban en la montaña de la transfiguración, donde vieron la gloria de Dios sobre la persona de Jesucristo transfigurado, donde escucharon la voz del Padre exaltando a Jesús y donde pudieron ver también a Moisés y a Elías. Mire qué contraste tan interesante. Pedro no sabía ni qué decir. Y lo único que él quería era quedarse allí, en la gloriosa experiencia de estar en la presencia de Dios. Es como cuando uno está disfrutando algo muy bueno. ¿Le ha pasado a usted? Y usted dice, ay, que no te acabe, que no te acabe, que no te acabe. Algo por ahí más o menos. Y yo recuerdo un momento donde había estado en campamento de jóvenes donde Dios estaba hablando en nuestros corazones, toda una semana buscando a Dios, pero el último día nadie se quería ir porque había que volver al mundo real, a bregar con el pecado, discutir con la gente de la familia, y tú veías a los muchachos llorando, yo no quiero volver para mi casa. ¿Por qué? Porque me voy a tener que enfrentar con todas las tentaciones, pero hay que bajar del monte. Y al bajar, en esta escena en particular, lo que le espera a Jesús y a sus 3 discípulos es todo lo opuesto de lo que ellos acaban de ver en la montaña. ¿Tú te acuerdas de Moisés bajando del Sinaí? Moisés está allá 40 días en la mismísima presencia de Dios, rayos y centellas, luces y Dios escribiendo su ley en las tablas. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo abajo? Mira, Aarón, ese Moisés no se sabe ni qué pasó con él. Haznos un Dios que nosotros podamos ver, porque nosotros no podemos andar por fe. Tenemos que andar por vista. Ahorita andábamos con Moisés y Moisés se desapareció. Búscanos, haznos un becerro que nos lleve a la tierra prometida. Y muchas veces, hermanos, nos pasa que después de haber experimentado un momento de dulce comunión, tiempo de oración en su palabra, somos asaltados con las realidades duras de la vida. Tenemos que salir a la calle a bregar con los motoristas, con los carros públicos, con los choferes de guagua, con los mecánicos, los carpinteros, los ebanistas, que yo no sé cuál de todos es una prueba mayor. Las realidades de la vida. Tenemos que salir de ese momento sublime y que encontrarnos con las realidades de un mundo caído, lleno de pecado, de dolor y sufrimiento. Y somos arrastrados por las presiones de la vida, por las ocupaciones, y de aquí para allá, y que los muchachos, que la escuela y el trabajo. Pero llegará un día para aquellos que conocemos al Señor, en que ya no tendremos que bajar del monte, en que todas estas presiones terminarán y en que nosotros estaremos para siempre disfrutando de la presencia de nuestro Salvador. ¿Cuántos anhelan ese día glorioso? Amén. Pero allí, volviendo a nuestro punto, hay una multitud rodeando a los 9 discípulos que quedaron. Imagínense la multitud rodeando a los 9 discípulos, y hay un grupo de los omnipresentes escribas. Yo no sé cómo se la hacen para estar en todos los lados. Y están discutiendo con los discípulos y quizás hasta burlándose de ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un grupo, imagínense qué es lo que está pasando ahí. Bueno, lo que está pasando ahí se me parece a cuando yo estaba muchacho, cuando yo estaba pequeño en mi barrio, que había 2 tipos peleando. En los barrios son gente mala, señores. Los muchachitos estaban peleando y ¿sabe lo que hacía la gente? Los rodeaba para ver el show y para verlos pelear. Y ahí está la multitud. El único que pasa la vergüenza, ¿quién es? El que sale perdiendo. Bueno, más o menos algo así pasó con los discípulos. La multitud lo está rodeando, los escribas le están ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque un hombre le llevó a Jesús su hijo endemoniado y como Jesús no estaba ahí, ¿qué se espera? Que los discípulos lo liberen. Y los discípulos no pudieron. ¡Qué vergüenza! A lo mejor yo me imagino a los escribas atacando a los discípulos y a la gente de la multitud. Pero van acá, ustedes no son los discípulos de Jesús. Y no que ustedes salieron en misión y estaban sacando demonios, haciendo de todo. ¿Por qué no pueden liberar a este muchacho? Entonces ahí llega Jesús a la escena. Y es como cuando llega un político a un barrio. El viaje de gente, ya ustedes saben. Llegó fulano, llegó el que puede. Este sí sabe, llegó Jesús.
Parecía una celebridad. Lo que encontró Jesús allí, hermanos, es una situación desgarradora. Cuando el maestro le preguntó a sus discípulos, ¿qué ustedes discuten? Los discípulos no dijeron nada. ¿Por qué ustedes creen que no dijeron nada? Cualquiera no dice nada, ¿verdad? ¿Qué están discutiendo? Los discípulos se están mirando así, nadie quiere decir nada por la vergüenza, y un hombre levanta la mano de la multitud y dice, versículo 17, mire conmigo, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo, en otra traducción dice, se va endureciendo. Dije a tus discípulos que lo expulsaran, que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Mateo, en su pasaje paralelo, dice que ese hombre llegó donde Jesús de rodillas, que él se postró. Y Lucas añade el detalle de que era su hijo único. Imagínense usted, un solo hijo y miren cómo está. Qué desgarradora situación. Piensen en la situación de este padre, de este muchacho. Este demonio causaba que el muchacho fuera mudo y sordo. Más adelante Jesús dice que también era sordo. Le producía convulsiones terribles, que botaba espuma por la boca, lo sacudía con violencia, lo lanzaba al piso y hacía que diera vueltas descontroladamente. Con razón este hombre viene donde Jesús a pedir ayuda. Qué terribles son los efectos del pecado en el mundo, hermanos. Cuando usted se pregunta, ¿por qué pasan cosas así? Usted se ha preguntado por qué el mundo vive así. ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Bueno, la Biblia enseña que el mal que vemos en el mundo es fruto del pecado del hombre y de la obra del maligno. Hermanos, cuando el hombre pecó en Edén, hizo un pacto con Satanás. Se alió con él, hizo una alianza con Satanás. Y el pecado le abrió las puertas al diablo para dañarnos. Nosotros vivimos en un mundo que está bajo los efectos del pecado y bajo el control del maligno. Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y a lo mejor tú estás quizás no pasando por una situación similar en el sentido de que quizás tu hijo no está poseído, pero de seguro que tú sufres los efectos de un mundo caído que no funciona como Dios lo diseñó. ¿Te pasa? Quizás es una enfermedad grave lo que estás viviendo tú o alguien en tu familia. Las enfermedades son fruto del pecado también. Son fruto de un mundo que no funciona como Dios lo diseñó. Tal vez estás sufriendo por la maldad que otros te hacen o por la injusticia y la desigualdad que existe en el mundo. Quizás eso es lo que está pasando en tu vida y estás sufriendo. Quizás piensas que tienes mala suerte. Óyeme, todo me sale mal a mí. Yo no puedo inventar algo y todo me sale mal. Yo tengo una mala suerte que tengo que ir a la playa a bañarme con sal, no sé. O tal vez estás sufriendo por algo que tú mismo hiciste, por un pecado personal. Y ahora estás viviendo las consecuencias porque metiste la pata aquí, allí, hiciste lo que no debías y ahora estás sufriendo las consecuencias. Cualquiera, óyeme bien, cualquiera que sea la aflicción que estás viviendo, yo te animo a que tú hagas lo mismo que hizo este hombre. Este hombre vino a Cristo. Por eso yo te digo hoy, ven a Cristo. Cuéntale a Jesús tu aflicción y tu sufrimiento y tú verás que no hay nada imposible para él. Pero no fue la condición del muchacho o la incapacidad de los discípulos lo que más le molestó a Jesús. Eso sí, eso es triste, pero lo que más le molestó y lo que más indignó a Jesús, ¿sabes qué fue? La incredulidad. Mira el versículo 19 conmigo. Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo tendré que soportar? Traigan al muchacho. ¿A quién crees que se está dirigiendo Jesús? ¿Será los escribas? Bueno, los escribas eran incrédulos de todas maneras. Quizás se estaba refiriendo a la multitud. Bueno, la multitud era mitad crédula, mitad incrédula. O sea que no podía Jesús estar esperando esta respuesta de fe
De la multitud tampoco. ¿De quién esperaba Jesús? De sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Él esperaba fe de sus discípulos. Los discípulos habían andado con Jesús por más de 2 años ya. Oiga esto, no estamos hablando de gente que no conocía, estamos hablando de gente que había andado con Jesús, visto sus milagros y sus maravillas. Ellos mismos habían participado en milagros. Cuando fueron enviados en Marcos capítulo 6, verso 13, dice que ellos echaron fuera demonios, ellos mismos. Entonces, ¿qué pasó? Pregúntate, ¿qué pasó? Yo pudiera decir que hasta ahora, hasta este punto donde ellos están, los discípulos no habían tenido que ejercitar mucho la fe. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Ellos siempre veían lo que Jesús hacía y por eso no tenían que vivir por fe. Pero Jesús subió a la montaña y no lo estaban viendo. Jesús no estaba presente. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y ahora qué hacemos? Trajeron a este muchacho endemoniado. ¿Y ahora qué hacemos? Así que ellos decidieron, y escucha bien, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a problemas muchas veces. Esto que ellos hicieron es lo que muchas veces tú y yo hacemos, que es lo que Cristo le llama incredulidad. Ellos decidieron enfrentar el problema ellos mismos y perdieron de vista a Jesús. Perdieron de vista su dependencia del Señor. Creyeron que la experiencia anterior que ellos habían vivido les capacitaba y era suficiente para hacer lo que tenían que hacer ahora. No, porque ya nosotros lo echamos fuera hace un tiempo. Pensaron que el poder residía en ellos. No, pero ya nosotros fuimos enviados por Jesús. En ese momento no estaban creyendo en Jesús, sino que estaban confiando en su propia capacidad. Y hermanos, eso es lo que se llama incredulidad. ¿Te pasa a ti? ¿Te olvidas del Señor? ¿Tratas de resolver tú? ¿Te olvidas de que tú dependes del Señor? ¿Comienzas a buscar la manera de resolver? ¿Crees que el hecho de que tú has resuelto antes te garantiza que tú vas a resolver ahora? Y Jesús le llama generación incrédula. Él no les dice generación sin poder, generación sin unción. Porque el problema de ellos no era un problema de poder, sino de ¿qué? De fe. Él le dice incrédulos y se lamenta. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Wow, eso es una expresión de hastío. Hermanos, si hay algo que ofende a nuestro Señor, no es nuestra falta de poder, es nuestra falta de fe. Nuestra incredulidad ataca el carácter de Dios directamente. Dios no toma a la ligera nuestra incredulidad. No es el problema del poder. Es que yo lo que necesito es más poder, más poder. No, hermano, el poder nunca ha sido algo nuestro, siempre ha sido algo de Él. El problema es la incredulidad, porque la incredulidad impide que tengamos acceso al poder de Dios. Escucha eso. La incredulidad impide que tengas acceso al poder de Dios, porque solo por medio de la fe nosotros podemos acercarnos a Dios. Solo por medio de la fe nosotros podemos acceder a las bendiciones de Dios. Solo por medio de la fe podemos agradar a Dios. La mayoría de las veces nuestra incredulidad se manifiesta al sacar a Jesús del panorama. Si yo le pregunto a usted, ¿tú crees que Dios puede? ¿Qué usted me va a contestar? ¿Qué usted me contestaría? Sí. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Sí. Pero quizás no en mí, quizás en otro. Pero si tú crees que Dios puede hacerlo, ¿por qué no le invitas a hacerlo? ¿Por qué tratas de resolver tú mismo, sabiendo que no tienes la capacidad? Hermano, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Oye, ¿cuántas veces has visto la mano de Dios obrando en tu vida? ¿Cuántas veces? Lo primero que Dios hizo fue sacarte del pecado, de la condenación. Tú quieres un milagro más grande que este. Pero más allá de esto, ¿cuántas ocasiones Dios te ha sacado del hoyo de la desesperación? ¿En cuántas ocasiones Él te ha librado de aquellos que buscan tu mal? Te ha provisto para tus necesidades, te ha rodeado de favores y de misericordias. ¿Cuánto pueden decir, sí, Dios ha hecho eso en mi vida? Pero cuando viene la próxima aflicción, incredulidad. No, esta no.
Hermanos, y si los discípulos iban a llevar a cabo la misión que Cristo les encomendó, tenían que aprender esta lección. Pero este evento, el que estamos estudiando, no solo nos habla de la incredulidad, sino que también nos habla de la fe que hace que cualquier cosa sea posible. Mira los versículos 20 al 22, y esto nos lleva a nuestra segunda escena. Nuestra segunda escena se llama una fe imperfecta. Una fe imperfecta. ¿Cómo así, hermano? Sí, una fe imperfecta. Mira los versículos 20 en adelante. Y lo llevaron ante él, el muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayó a tierra, cayendo a tierra, se revolcaba, echando espumarajos. En la presencia del Señor Jesucristo, el espíritu se manifestó. Quizás el espíritu no se había manifestado hasta ese momento. Se manifestó ahí con violencia, dice. ¿Qué esperarías tú que Jesús haga? El demonio se manifestó. ¿Qué tú entiendes que Jesús va a hacer? Echarlo, va a hacer algo porque el muchacho está revolcando. Pero eso no es lo que Jesús hace. Jesús hace algo muy distinto. Mira el verso 21. Jesús preguntó al Padre. Él comienza una conversación con el papá. El muchacho, el demonio ahí, haciendo de la suya. Yo imagino que si tuvo un demonio manifestado, sale huyendo. Pero Jesús comienza a conversar con el Padre. Mira, ¿y cuánto tiempo hace que le sucede esto? El papá le dice desde su niñez. Y comienza a expresarse. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. ¿Por qué tú crees que Jesús le hizo esta pregunta a ese papá en ese momento? ¿Tú crees que Jesús necesitaba saber alguna información? No, tiene que decirme cuánto tiempo tiene, porque dependiendo de los años que tiene, yo voy a utilizar una estrategia diferente. ¿Ha conocido usted la gente de liberación hoy día? Que tienen una fórmula diferente para cada caso. ¿No? ¿Cómo se llama? No, porque si se llama así hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, como si fueran pociones mágicas. No, Jesús no está preguntando esto porque Él necesita la información. Yo creo que Él está preguntando por dos razones. La primera razón por la que creo que Jesús pregunta es porque Él quería que el papá expresara su aflicción y su dolor para Él mostrarle compasión. Los que somos padres aquí, ¿cuántos son padres aquí? Nosotros sabemos lo que implica cuidar a un niño para que no se mate. Los niños se quieren matar. ¿Sí o no? O sea, hacen cosas que usted dice, ¡ah! Una pared que no tiene baranda, un tercer piso, el muñequito está parando por aquí, por el borde, porque él no tiene sentido del peligro. Ahora, imagínense, ese es un niño normal que uno tiene que fajarse a cuidarlo. Imagínense este niño que estaba poseído por un demonio que lo tiraba al piso, que lo destruía. Imagínese usted, hermano, las heridas que tenía este niño, los moretones, los golpes que se había dado, las cortadas, los huesos rotos. ¿Usted ha visto una persona que tiene epilepsia cuando le da una convulsión y se cae en un patio con piedra? Yo he visto muchachos así romperse la cara. Este niño había estado, ya es un muchacho, ya en este momento ya está grande. Yo no sé cómo sobrevivió, por la gracia de Dios, porque yo creo que Dios lo preservó para este momento. Pero el demonio había hecho con este muchacho de todo. Imagínense usted, la mamá estaba cocinando en un fogón y el demonio lo tira en el fogón al muchacho para que se queme. Eso es lo que dice, lo tira en el fuego. Hay un río o un lago o una pileta de esas que se usaba en agricultura. ¿Y qué hace el demonio? Una convulsión, ¡prá!, lo tira en el río para ver si se ahoga. Eso es lo que nosotros estamos viviendo aquí. Imagínense el papá y la mamá de este muchacho. Cuánta tensión para cuidarlo. ¿Tú crees que este papá había buscado posibilidad de alternativa para liberar a su niño? Probablemente sí. Quizás fue a médicos para ver si hacían algo. Quizás fue donde curanderos, quizás fue donde los brujos, quizás fue donde los exorcistas. Hagan algo con este hijo mío, por favor. Pero llegó donde tenía que llegar. A la presencia de nuestro Salvador.
y le contó lo que le pasaba. Hermano, amigo, Jesús está interesado en tu historia, en tu sufrimiento. Tú no eres una cabeza más, una persona más en una multitud. Dios te conoce y te escucha. Él sabe lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Y Él quiere que tú vengas y le digas, Jesús, mira lo que me está pasando. Que tú abras tu corazón. La segunda cosa que yo creo que Jesús quiere de este hombre es que este hombre declare su fe en Él. Así que el padre del muchacho termina su historia diciéndole, oiga bien, mira el versículo 22 al final. Él termina diciéndole a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, porque ya yo se lo traje a tus discípulos y tampoco pudieron, pero si tú puedes hacer, hermanos, un paréntesis aquí, muchas veces la gente no cree porque ve que los cristianos son ineficaces. La vida de los creyentes no hablan de un Dios poderoso. Entonces este hombre le está diciendo a Jesús, bueno, ya yo hice un intento con los tuyos, pero si los tuyos no pudieron, quizás tú tampoco. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿A ti qué te parece esta declaración? A mí me luce como, yo creo, pero como que no creo. ¿Sí o no? Es como, yo creo, pero tengo mis dudas. Él está dolido, él ya está desesperado, ¿entiende, hermano? Nadie lo ha podido ayudar. Hay dos cosas que son necesarias para que alguien te haga un favor. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, que la persona quiera y ¿qué más? Y que pueda. Si tú te me acercas ahorita después del culto y me dices, Pastor Diony, regálame 10,000 pesos, quizá yo quiera, pero no estoy seguro que pueda. Tú vas a tener que hablarle a cualquiera de los otros pastores que eso pueden más. O a algunos de los hermanos poderosos que están aquí, que ellos van seguro que te dan los 10,000 pesos. Hay que poder, pero también hay que querer. Él no tenía duda que Jesús quizás quería, porque Jesús le había puesto atención y estaba discutiendo con él. Quiere decir que quizás Jesús quería. La duda era si podía. Diferente al leproso, ¿te acuerdas cuando estudiamos Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41? Dice que un leproso se acercó a Jesús y se postró a él y le ruega diciendo, si quieres, esa es la palabra deseas, si deseas, puedes limpiarme. Y Jesús dice, movido a misericordia, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y fue limpio. Este leproso no tenía duda que Jesús podía. Su duda era si Jesús iba a querer. Él le dice, yo sé que si tú quieres, puedes. Pero ¿cuál era la situación del padre, del muchacho? Era al revés. Yo sé que tú quieres, lo que yo no estoy seguro que tú puedes. Por eso Jesús le responde. O sea, el hombre le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le contesta, ¿cómo si tú puedes? Excúsame. Repite eso otra vez. Que si tú puedes, o sea, a mí. Ahora, Jesús no lo hace con orgullo ni con dolor. Él lo hace con ternura y lo corrige suavemente y le dice, el problema, él le dice, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Es decir, Jesús le devuelve la pelota a él. En otras palabras, el punto aquí, dice Jesús, no es si yo puedo, porque yo puedo hacer todo lo que yo desee. El punto es si tú crees que yo puedo. ¿Tú crees que el Señor puede? Porque para el que cree que yo puedo, no hay nada imposible. El límite es Dios mismo. Wow. Hermanos, esto es una declaración extremadamente asombrosa e importante, lo que Jesús está diciendo aquí. Y muchos han malentendido lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que si tú tienes fe conseguirás todo lo que quieras. Eso no es lo que Jesús está diciendo, por lo menos en este pasaje. Él está diciendo que si tú crees que Él puede, entonces nada es imposible porque el problema ya salió de tus manos y está en las manos. Ahora pregúnteme si para Él hay algo imposible. ¿Cuál es el límite ahí? Él.
El límite es Él. Al final, cuando tú por medio de la fe le entregas el problema en la mano del Señor, ¿de quién es el problema ahora? Y Él hará lo que yo diga. Él hará lo que Él quiera. Hermano, nuestra fe no hace el milagro. No tenemos poder para declarar algo y que se haga. No le crea eso, es lo que están diciendo. Tu palabra es creativa, tú dices y se hace. El único que yo sepa que dice que hace eso es el Señor. Dice y se hace. No, nuestra fe no hace el milagro, pero nuestra fe quita todo el obstáculo de nuestra parte y abre las puertas para que Dios haga lo que quiera, porque el cielo gobierna. Por eso, todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando tú crees, cuando tú quitas el obstáculo de la incredulidad, tú le abres la puerta a Dios para que Dios sea Dios. Ahora mira el versículo 24, dice que al instante cuando Jesús le dijo a este hombre, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esta es una imagen precisa de nuestra fe. No pienses tú que tú eres mejor que ese hombre que está ahí. Es al contrario, nosotros somos igualitos. Es una fe débil. La nuestra es una fe titubeante. A veces mezclada con dudas. Pero es fe verdadera por causa de aquel que es el objeto de nuestra fe. Él. Tu fe es verdadera si está puesta en la persona de Jesucristo. Es cierto, hermanos. ¿Cuántos se identifican con este hombre? Uno está orando por un lado y dudando por el otro. Tú estás orando, y al mismo tiempo por el otro lado hay una vocecita que te dice, eso no va a pasar. Busca la manera de resolver tú. Dios tiene muchas cosas. Nunca te ha respondido nada. Tú no pegas una con el Señor. ¿Te pasa eso? Orando por un lado y dudando por el otro. Si hay alguien que no le pasa eso, por favor, véame a la salida para que me diga cómo lo hace. Hermano, la fe no es un producto humano, es un don de Dios. Por eso este hombre dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Esa es la oración que tenemos que hacer. No se trata de repetirte a ti mismo, yo creo. Como en la película de Peter Pan, que se murió Campanilla. No sé si ustedes la vieron. Y cuando se murió Campanilla, Peter Pan está ahí y comienza a decir, yo creo en las hadas, yo creo, sí creo, yo creo en las hadas, yo creo, sí creo. Y todo el mundo comenzó a decir, yo creo. Y se supone que el hada revivió. No funciona así en la realidad. Dice R.C. Sproul, dice, tú no puedes tomar la decisión con tu boca de creer algo que en realidad tú no crees. Tú puedes decidir arrepentirte de tus pecados, puedes decidir aprender más de Cristo, estudiar la palabra, pero no puedes crear fe por medio de una decisión. Es Dios el que puede crear la fe en un corazón que duda. Si tú crees que esta camisa es blanca, tú no puedes obligarte a creer que la camisa es negra. ¿Por qué? Porque tú no puedes simplemente por decir, yo decido creer que la camisa es negra, creer que la camisa es negra. No funciona así. Tiene que haber algo más allá de ti y se llama Dios. Por eso, lo que este hombre hizo es lo que nosotros debemos hacer. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Ese es el clamor creyente, pero humilde, que el cristiano debe manifestarle al Señor. Señor, yo sé que tú tienes todo el poder para hacer lo que tú deseas. Ayúdame a creer. Perdona mi fragilidad, pero Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Todo cristiano tiene una medida de fe. De lo contrario, no sería cristiano. Como nos decía el pastor Narciso Nadal la semana pasada, la fe es un don de Dios que ya hemos recibido. Y por medio de esa fe que hemos recibido, recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si Jesús se indignó con sus discípulos por su incredulidad, es porque Él esperaba que de ellos. ¿Qué esperaba Él?
Ellos creyeran. Ellos ya tenían la fe que se requería. No era una fe perfecta, no era una fe completa o madura, pero era una fe verdadera. Si tú eres cristiano, hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, tú tienes la fe que se necesita para creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Dice el pastor John MacArthur, el Señor nunca espera de nosotros una fe perfecta, aunque Él es digno de ella. Él solo espera una fe imperfecta porque es lo que siempre va a recibir de nosotros y nosotros vamos a creer con cierta medida de duda mezclada con fe. Miren los versículos 25 al 27. Estos versículos nos demuestran que la fe débil de este hombre quitó el obstáculo de la incredulidad y abrió las puertas para que Dios actúe en medio de su situación. Dice así, versículo 25. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, como si hiciera su último intento por matar al muchacho, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. No muerto, dice como muerto. Tanto que la mayoría de ellos dijeron, ay, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, oye, qué ternura. Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. Y dice Lucas que Jesús tomando al muchacho se lo llevó a su padre, se lo entregó a su padre. Qué lindo es el poder de nuestro Dios. ¿Cuánta fe le tomó al hombre? ¿Qué tipo de fe manifestó el papá de este muchacho? ¿Una fe perfecta? ¿Una fe grande? ¿Una fe poderosa? ¿Una fe madura? ¿Una fe completa? No, era una fe ¿cómo? Imperfecta, era una fe débil, era una fe mezclada con duda, pero fe al fin. ¿Hizo Dios la obra o no la hizo? Ahora, mira qué cosa tan interesante. Cuando tú le dices al Señor, ayúdame en mi incredulidad, ¿qué efecto hace en tu vida cuando tú ves que Dios ha obrado? ¿Cómo tú crees que ese Señor terminó en esa ecuación? ¿Con menos fe o con más fe? Con más fe. Porque en su pequeña fe Dios obró y esa misma obra de Dios entonces le alienta más para que pueda creer más la próxima vez. Para el que cree, hermano, todas las cosas son posibles al que cree en Jesús. En un instante, Dios es capaz de hacer lo que tú no has podido hacer en toda tu vida. Quizás tú tienes toda tu vida orando, quizás tú tienes toda tu vida bregando con un muchacho, bregando con una situación, bregando con un marido, bregando con una esposa, bregando con una situación de trabajo, una aflicción, toda tu vida. En un instante, cuando tú confías en el Señor, cuando tú le traes eso al Señor, Él puede hacer lo que tú no has podido hacer. Con una sola palabra, Jesús es capaz de deshacer las obras del diablo, tomarte de la mano, levantarte y poner en orden tu vida completa si te atreves a creer en Él. En un instante. Nuestra última escena, más breve, encierra una lección vital para los discípulos y para nosotros hoy. Mírala a partir del versículo 28. Y yo le he titulado a esta escena una lección inolvidable. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Señor, le dicen los discípulos, lo que tú hiciste allá afuera fue increíble, ¿eh? Increíble. Te admiramos, te adoramos, pero hay algo que nosotros no entendemos. Anteriormente nosotros pudimos echar fuera múltiples demonios. ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Por qué no pudimos con este? Ciertamente, hermanos, hay diferentes tipos de demonios y diferentes poderes, uno más poderoso que otro, etc. Pero el problema no parece ser el demonio aquí. Porque si el demonio hubiera estado fuera de liga para los discípulos, Jesús se hubiera molestado. No, le hubiera dicho, es que ustedes con ese no pueden, yo sabía. No.
Así que el problema de ellos no era el demonio, su problema era falta de oración. Dice Jesús, esta clase no sale sino con oración. Ok, espérate un momento. Tú dijiste arriba que el problema era la incredulidad. ¿Y por qué ahora me dice Jesús que el problema era la falta de oración? ¿Tú puedes hacer el enlace en tu mente? Jesús dice que era incredulidad y ahora le dice que es porque no están orando. La oración, escucha esta frase de John MacArthur, la oración es la carretera por la que transita la fe para llegar al poder de Dios. La fe no se manifiesta en el vacío, sino que se ejercita mediante la oración, de modo que si no estamos orando, no estamos creyendo. Yo lo voy a repetir. La fe no se manifiesta en el vacío, sino que se ejercita mediante la oración, de modo que si no estamos orando, no estamos creyendo. Los discípulos pensaron que los dones y las capacidades de Cristo ya funcionaban en automático. Tú predica. Y yo le voy a decir algo, hermano, aquí entre nos, no se lo digan a nadie. La labor de la predicación pone sobre uno la necesidad de humildad, como usted no se imagina. Cada vez que uno se para aquí, es como si uno nunca lo hubiera hecho. Y necesita más gracia, y más gracia, y más gracia. Las gracias pasadas están en el pasado. Tú necesitas el poder de Dios hoy. Por eso necesitas orar hoy. Lo que pasó allá atrás ya no va a garantizar que tú puedas hacer lo mismo hoy. Tú necesitas la gracia de Dios hoy. Tú necesitas el poder de Jesucristo hoy obrando en tu vida. Por eso tú tienes que orar. ¿Cuándo? No funciona en automático y esta es la lección que tenían que aprender sus discípulos y la que nosotros tenemos que aprender hoy. Ellos tenían que aprender a creer que Él contestaría sus oraciones aunque ellos no estuvieran viendo al Señor. Quizás tú estás aquí y no te identificas como una persona religiosa o devota, pero yo estoy seguro que tú estás experimentando los dolores y las consecuencias del pecado y de Satanás. Seguro que sí. Algún mal que te han hecho, alguna crisis, pérdida, conflicto, enfermedad, consecuencia de tu propio pecado, pero de eso vino Jesús a librarnos. Él mostró su autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades para mostrarnos cómo será el reino por venir. Allí no habrá enfermedad ni habrá demonio. Cristo fue a la cruz para resolver el problema del pecado. Tú te estás preguntando, ¿y cómo se va a resolver esto? Cristo lo resolvió en la cruz. Lo que estamos esperando es el momento que llegue ya y se defina. Pero ya ese problema está resuelto. Porque allí en la cruz Cristo venció a Satanás dándole un golpe mortal en su resurrección. Por lo tanto, ¿qué tú tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu incredulidad y pon tu fe en Jesucristo, para quien todo es posible. Y así como Él tuvo misericordia de este muchacho y de su padre, Él quiere tenerla de ti. Así que no endurezcas tu corazón y acércate al Señor hoy. Queridos hermanos, el verdadero cristianismo se vive en fe y en total dependencia de Dios. ¿Dice amén? Menos que eso es una religión vacía, es puro formalismo y es un vano moralismo. Se llama incredulidad. Cristo no quiere que tú y yo sigamos un código moral simplemente. Vamos a la iglesia, nos portamos bien, tenemos una vida tranquila y cuando nos muramos vamos al cielo. Ese no es el propósito de Jesús. La vida cristiana es sobrenatural. Sobrenatural. Y se vive en la fe del Hijo de Dios. Y si tu vida diaria no estás viendo la mano de Dios, entonces estás viviendo en incredulidad. Si tú no estás viendo la mano de Dios, estás dependiendo de tu propia fuerza y estás perdiendo de vista a Cristo. Yo no estoy diciendo que si creemos todas las peticiones Dios no las va a conceder, eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí que si estamos dependiendo de Dios y trayendo a Él toda situación en fe, inevitablemente veremos su mano obrar de un modo u otro
ya sea trayendo liberación o dándonos la gracia para vencer en medio de la situación. Termino con una cita de C.S. Lewis. Nunca sabrás realmente cuánto crees en algo hasta que su verdad o falsedad se convierta para ti en una cuestión de vida o muerte. Tú nunca vas a saber qué tan fuerte es tu creencia en algo hasta que eso se vuelva un asunto de vida o muerte. Si en verdad creemos que Jesús tiene todo el poder, oraremos y confiaremos en Él en los momentos más críticos y desesperantes de nuestra vida. Y comprobaremos allí que para el que cree en Él, todas las cosas son posibles.